pero la verdad es que la vida diaria y cotidiana es una prueba de nuestra fe. Y lo que me asombró mucho es que el Señor nos ha brindado en Cristo toda la sabiduría para poder transitar esas pruebas, pero también que nosotros somos responsables de pedirle por esa sabiduría que ya nos ha sido dada en Cristo. Y un versículo que me llamó mucho la atención y creo que el Señor me ha estado retando a poder ponerlo en práctica es el versículo 22 del capítulo 1 que dice, sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. El desafío que el Señor me está llevando a poner en práctica es el hecho de habitar en la palabra, no leerla superficialmente, sino recordarla aún en lo cotidiano. Bienvenida al podcast de Ella Florece. Somos un ministerio cristiano internacional que te ayuda a florecer a través de la palabra de Dios. Bienvenidas a otro episodio de Ella Florece. Soy Alejandra y como siempre estoy aquí con Diana. Diana, ¿cómo estás? Hola Ale, muy contenta de este nuevo comienzo con sorpresas. Hoy empezamos algo nuevo, como mencionaste, porque no estamos aquí solas, sino que estamos acompañadas por dos amigas y compañeras del ministerio. Entonces, Dai, cuéntanos qué estamos haciendo diferente esta temporada. Bueno, esta temporada vamos a estudiar la Biblia, pero lo vamos a hacer de una forma diferente y bueno, esperemos que les sea de bendición y que, bueno, se queden con nosotras a estudiar. Vamos a arrancar con el libro de Santiago. Y para hacerlo más dinámico, más práctico, tenemos a dos amigas, Eli y Sofi, que van a estar compartiendo con nosotras. Así que rápidamente, cuéntenos, chicas, háganse una pequeña presentación y díganos de qué están agradecidas en esta semana. Bueno, yo soy Sofi y estoy agradecida por poder servir al Señor en su misericordia. Bueno, yo soy Eliana y ¿de qué estoy agradecida? Creo que de la fidelidad de Dios porque me observé hoy y dije, ¿qué desastre puedo llegar a ser? Y aún así el Señor muestra su fidelidad. Estoy estudiando el libro de Romanos y bueno, es como dice como dice Eli, como que puedo ser cualquier cosa, puedo estar en cualquier lugar y Dios así, aún así me salva, me elige, me cuida, no me deja. Y eso es algo que me goza. Me goza ver lo que Dios hace, lo que Dios es. Y hoy pensaba, no quiero olvidarme nunca que soy insuficiente y que necesito de Dios. ¿Vos, Ale? Ustedes muy profundas aquí. Yo estoy agradecida por la lluvia. Bueno, pero venís de una temporada de mucho calor. ¿Está Sí, bien? estoy en pleno verano acá y ahorita estoy viendo mi ventana, fuera de mi ventana y nublado y chispeando, así que un clima diferente al el calor que ha hecho, muy feo. Y bueno, quería comentar un poquito de que Sophie y Ellie son las jóvenes de este episodio y de esta temporada y agradecidas porque ustedes están aquí con nosotras y gracias Dai también por estar aquí. Nosotras estamos de un poquito más avanzadas en los años y que estamos agradecidas por la juventud aquí. Bueno, entonces estos primeros episodios que van a escuchar de este podcast van a ser acerca de Santiago y entonces vamos a abarcar un capítulo por cada episodio. Entonces, este episodio va a abarcar el primer capítulo de Santiago y quería en breve comentar un poquito acerca de lo que es este libro. Entonces, está escrito por Santiago, quien era el medio hermano de Jesús. Y inicialmente él no creyó en Jesús, él rechazó a Jesús, no quería nada que ver, porque eso nos dice Juan 7, pero eventualmente él creyó en Jesús y él escribió este libro. Y entonces él está escribiendo específicamente a los judíos y que quería decir eso, ¿no? Porque a veces leemos y no sabemos a quién está escrito alguna parte de la Biblia y entonces si no tenemos ese contexto claro, entonces se nos dificulta a veces entender lo que está tratando de decir el autor. Entonces está escrito a los judíos y específicamente a los judíos que han sido perseguidos y entonces se han dispersado, si es que así se dice,
durante la dispersión. Y entonces los judíos, entonces, por la persecución, están en esta situación. Y entonces Santiago les está escribiendo y les está dando muchas cosas prácticas. Yo creo que es lo que yo he notado en este libro, es que son cosas prácticas que les está dando Santiago para saber cómo vivir y cómo vivir su fe en cosas muy prácticas. Me recuerda mucho a Proverbios, ¿verdad? Porque Proverbios nos da muchas cosas prácticas también, y entonces yo creo que me recuerda mucho a ese libro. Y bueno, John MacArthur explica que el libro en total como que se puede dividir en diferentes pruebas. Y entonces en este capítulo abarca la prueba del sufrimiento, la prueba de la tentación y la prueba a la respuesta a la palabra. Y entonces quería que empecemos básicamente hablando, lo que van a escuchar en este episodio es nuestras observaciones, lo que hemos aprendido, lo que el Señor nos ha mostrado y básicamente hablando entre hermanas y amigas. Y entonces quería empezar con la pregunta, ¿qué fue lo que más te impactó o escoge una cosa que aprendiste de este capítulo? ¿Y qué tal si empezamos con Eli? Bueno, realmente es un libro que confieso que en un principio dije, ¿cómo rayos leo Santiago? Porque son como muchas cosas y digo, ¿por dónde empiezo? ¿Por dónde arranco? Pero creo que hubo algo que me llamó mucho la atención de este capítulo particularmente y fue el paralelismo que existe entre el Señor y nosotros, ¿no? Porque hay una parte en la que Santiago dice que habla sobre las tentaciones, que dice que Dios no digamos que las tentaciones vienen de nosotros, sino de nuestras propias concupiscencias o deseos. Y es un poco quizás fuerte escuchar que las tentaciones vienen de nosotros mismos. Y bueno, que y más adelante dice que estas tentaciones, cuando se le da cabida al pecado, entonces engendra la muerte. Y luego como Santiago compara con la buena dádiva. Y creo que en la Dios habla hoy y en la NTV también dice, no dice buena dádiva, sino todo lo que es perfecto y bueno proviene del Señor. Entonces ahí me gusta ese paralelismo entre la tentación y lo bueno, entre lo malo que podemos llegar a ser nosotros y todo lo bueno proviene del Señor. Y al mismo tiempo lo veo como un paralelismo también entre vida y muerte. Porque en lo que es en la tentación, bueno, dice, si se le da cabida al pecado, ¡pam!, la muerte. Nos morimos espiritualmente. Y luego vemos que más adelante, ahí en Santiago, lo que es buena Dios, dice, bueno, porque Él nos ha hecho nacer de nuevo, dándonos vida otra vez. Entonces, eso me llamó mucha atención y a ver, fueron, no sé, entre una y otra cosa, son 3 versículos, 4 versículos. Entonces, eso creo que a mí me voló. Bueno, ¿Qué tal como a vos ti, Sophie? decías, Ale, que los destinatarios de este libro originalmente son las 12 tribus que habían sido dispersadas, pero eso me hacía pensar que los creyentes en la actualidad, que hemos sido somos parte del pueblo de Dios, también estamos dispersados físicamente, ¿no? En este mundo, somos peregrinos de esta tierra hasta que nuestro Señor regrese y podamos vivir toda la eternidad con Él, ¿no? Y el Señor nos ha dejado su sabiduría para poder vivir en este peregrinaje sobre la tierra. Y también en este pasar por la tierra vamos a sufrir aflicciones. Y yo pensaba, quizás a veces hay personas que no han vivido pruebas demasiado fuertes, como una enfermedad terminal o un problema económico demasiado fuerte o el fallecimiento de algún familiar, pero la verdad es que la vida diaria y cotidiana es una prueba de nuestra fe. Y lo que me asombró mucho es que el Señor nos ha brindado en Cristo toda la sabiduría para poder transitar esas pruebas, pero también que nosotros somos responsables de pedirle por esa sabiduría que ya nos ha sido dada en Cristo. Y un versículo que me llamó mucho la atención y creo que el Señor me ha estado retando a poder ponerlo en práctica es el versículo 22 del capítulo 1 que dice, sean hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. El desafío que el Señor me está llevando a poner en práctica es el hecho de habitar en la palabra, no leerla superficialmente, sino recordarla aún en lo cotidiano. Cuando estoy lavando los platos, poniendo la ropa en el lavarropas, cuando estoy cansada y agotada, cuando tengo que servir a un hermano.
recordar la palabra, habitar en ella y obedecerla. Yo quería comentar que me quedé impactada al principio de la carta, cuando Santiago se describe a sí mismo, ¿no? Dice, esclavo de Dios y del Señor Jesucristo, escribo esta carta, ¿no? Y yo pensaba que Santiago se crió con Jesús. Él era su hermano, o sea, él era menor que Jesús, eso lo sabemos. Seguramente se crió viéndolo y algo que me llamó la atención, que estaba pensando a partir de leerlo, que todos necesitamos un Salvador. No importa, o sea, él necesitaba a Jesús siendo su hermano. Entonces pensaba que muchas veces, quizás las que nos escuchan, hace muchos años que estamos en la iglesia, o nacimos en familias cristianas, o conocimos al Señor de pequeñas. Es esa fe que inicia, tiene que crecer y es una fe que siempre vamos a necesitar a Jesús. No importa los años que caminemos con Él, siempre lo vamos a necesitar. Y esta carta es muy práctica, muy práctica. Dice, esto es así y tenés que hacer esto. No hay lugares a los grises. Y creo que Santiago también lo aprendió de Jesús, porque Jesús en sus sermones, en sus charlas, hablando con la samaritana o hablando con Nicodemo, no daba lugares a los grises, ¿no? El sermón de monte, no hay lugares a los grises. Y me gusta esto, ¿no? Que es una carta tan práctica que se escribió hace miles de años y es práctica para nosotros. Entonces eso es lo que más me gusta de esta carta. Y como decía Sofi, es una carta muy desafiante, ¿no? Porque nos ayuda a examinarnos cómo estamos viendo nuestra vida cristiana y también el sufrimiento que nos dice que es una bendición, no da lugar a que nos quedemos en el sufrimiento llorando, sino que podemos tomarnos del Señor y ver el propósito, que la misma carta nos dice cuál es este propósito. Yo anoté una frase que está en el libro Fe Viva de Patti Nandum, que es un estudio de la Carta de Santiago, si quieren ir ahí para profundizar más, y ella dice, el propósito en medio de nuestras pruebas, ya que Dios está, perdón, anoté cualquier cosa. Bueno, después lo busco bien. Bueno, pero ella nos dice como que el propósito de las pruebas es ver a Dios porque Dios está en medio de ellas. O sea, Dios no nos deja solo en medio de nuestras pruebas y dice que es una bendición, que nos dé gozo cuando estemos en las pruebas porque Dios está en medio de ellas. Ahora que dijo Diana algo, fue como que se me prendió una chispa, porque Diana comentaba acerca de cómo se escribía Santiago, ¿no? Al principio, que era esclavo de Cristo ahora, pero también le había dicho en su momento que él era como lo que se le conoce como testigo hostil. Por más que haya crecido con Jesús y todo lo demás, el tipo no quería nada, con el Señor no quería saber nada, aún quizás viendo hasta los milagros, porque no, o sea, quizás no tenemos tanta información de la infancia de Jesús, pero creció con el Señor. Entonces algo que dice Diana y lo relacionaba con lo de que es esclavo y ahora él se describe así, pero hubo un acto que hace que Santiago se describa así y es la resurrección de Cristo. O sea, si él no hubiese visto quizás a Cristo resucitado, él no sabemos, pero a lo mejor o lo más probable es que él no haya seguido lo que ha seguido hoy. Y el tema del sufrimiento lo dice con total autoridad porque incluso sabemos que a Santiago fue un mártir también. Y algo que también decía Diana con respecto al sufrimiento, y es que el otro día hablaba con una amiga y le decía, creo que una de las cosas que tenemos más aseguradas en esta vida es el sufrimiento y el dolor. No hay otra cosa que se nos diga, ay, qué linda vida van a tener ustedes, sino al contrario, todo el tiempo se nos recuerda que vamos a sufrir, que vamos a estar con esto, con todas estas pruebas, tribulaciones, y me lleva a mí a Primera de Pedro, que en Primera de Pedro 1, en el primer capítulo, ese capítulo, si lo quieren ir a ver y lo quieren leer, también Pedro habla de que nuestra fe va a ser probada, aunque sea por poco tiempo, pero que después vamos a ver el fruto, porque nuestra fe tiene que ser refinada como el oro y todas estas cosas, y pienso en cómo el Señor redime, porque si vemos las dos personas, vemos a Santiago que era un testigo hostil y vemos a Pedro que lo negó,
Y que 3, 4 horas antes de negarlo, le dice, Señor, yo darme la vida por ti, yo estoy acá. Y el tipo fue y lo negó delante de todo el mundo. Entonces eso también me hace ver, leyendo Santiago, también, con lo que decía Diana con respecto al sufrimiento y el dolor, que quizás esto a mí me recuerda que también hay esperanza para nosotras. A veces uno dice, de acá no voy a salir, de esto no voy a, no, todo el tiempo pasa lo mismo que caigo en el mismo pecado, caigo en el mismo sufrimiento, no encuentro cómo manejar el dolor, pero ahí es una esperanza para mí también, porque así el Señor utilizó a Pedro, utilizó a Santiago, y quizás su final fue terrible, fue trágico, pero ¿qué más podemos esperar? O sea, más bien sería demasiada misericordia del Señor que moramos lindas, bonitas, de una manera de que dejé de respirar y ya. No sabemos qué puede pasar, pero creo que es algo maravilloso ver cómo Santiago pasó de una persona que ni siquiera creía en su hermano, que era quizás el que tenía una autoridad para decir, Jesús no es un hipócrita o es esto, porque vivía con él, pero después de todo esto el Señor pasa la resurrección de Cristo, él ve todas estas cosas y se describe como un esclavo, que aparte era una palabra muy, muy, muy pesada para usar, pero nada, eso. Qué lindo que ahí parte nuestra identidad, ¿no? Y entonces la identidad ahí nos contó, ¿no? Santiago, esta es mi identidad, siervo de Dios, del Señor Jesucristo, ¿no? Y entonces de ahí parte su autoridad para decir lo que él está diciendo y también de ahí parte porque nosotros tenemos la misma identidad, ¿no? Somos siervos del Señor por lo que Él ha hecho, por la cruz, ¿no? Y recordando eso de la resurrección y todo eso, ¿no? Entonces tenemos el poder para hacer esas cosas que el Señor nos está mandando y que nos está diciendo y recordando Santiago y nos está instruyendo Santiago a hacer, como Sophie dijo, ¿no? De su versículo que le llamó la atención es ser hacedores de la palabra, ¿no? Y entonces, pero no podemos, si no sabemos dónde está nuestra identidad, de dónde viene el poder para hacer esas cosas que nos está instruyendo el Señor, porque no viene de nosotras, nosotros somos débiles, nosotras no podemos, nosotras fallamos y pecamos y como él dijo, ¿no? Está el ejemplo de el mismo Santiago que no creía, está el ejemplo de Pedro que él rechazó a Jesús, ¿no? Y entonces negó a Jesús y entonces estamos viendo estos ejemplos y a la misma vez tenemos esa esperanza porque nuestra identidad en Jesús, en lo que Él ha hecho en la cruz, en su resurrección, nos da la oportunidad y el poder, la posibilidad de poder hacer estas cosas que nos está diciendo Santiago. Sin Él, sin Jesús, no es nada. No podemos, ¿no? Y entonces, a mí me impactó mucho esta idea de la lengua en este capítulo, porque lo menciona en diferentes maneras, pero por ejemplo en el versículo 19 dice, sean prontos para oír, tardos para hablar, tardos para la ira, ¿no? Y entonces, y después, en unos versículos después, en el 26, dice, si alguien se cree religioso, pero no refrena su lengua, sino que engaña a su propio corazón, la religión de tal es vana. Y entonces sí como que veo esa conexión de la lengua, ¿no? Y entonces, otra vez, ¿cómo puedo tener dominio propio de mi propia lengua si es que no es a través de Jesús, si no es a través del Espíritu Santo que mora en mí? Yo no puedo hacer estas cosas que me está diciendo Santiago que debo hacer, que me está instruyendo el Señor a través de Santiago de poder hacer. ¿Y por qué? Porque nos muestra el ejemplo Jesús, ¿no? Nos muestra el ejemplo de la vida de Él en la tierra, cómo Él vivió, cómo Él hablaba y cómo Él no decía ninguna palabra en vano. Todas sus palabras tenían un propósito, todas sus palabras tenían alguna razón. Y nosotros cuántas veces hablamos y decimos cosas que, ay, no lo hubiera dicho, ay, ¿por qué lo dije? Y cada rato tenemos que estar andando y diciendo, perdón. Y otra vez hasta eso, ¿no? Hasta ir a pedir perdón requiere la ayuda del Espíritu Santo, porque no podemos por nuestro propio orgullo, ¿no? Nos causa que sea difícil hacer eso. Entonces, bueno, nos está instruyendo el Señor a tener dominio propio para que no tengamos que tan frecuentemente tener que ir a pedir perdón y no lastimar a las otras personas también y a la misma vez no lastimar al Espíritu Santo, ¿verdad? Porque en nuestro pecado hacemos triste al Espíritu Santo. Y entonces, evitar eso nos está ayudando Santiago a poder hacer eso. Justamente estudiando este pasaje, leía que en uno de los versículos se utiliza la frase la ley de la libertad. Y es porque lo que vos decías sale gracias a Cristo, como lo menciona Santiago, ¿no? En el versículo 1.
el Señor Jesucristo, ¿no? En el Señor vemos la autoridad y en Jesucristo al Hijo podemos nosotros obedecer su palabra. Por eso le llama la ley de la libertad. Y eso también me asombró mucho, ¿no? Porque Él nos manda a gozarnos en las pruebas, pero también nos da los medios de gracia, como la oración y la palabra, para poder ser santificados en esas pruebas. Pero uno de esos medios de gracia es conocer al Señor Jesucristo. Amén. Entonces, por pura gracia podemos hacer todo esto que nos está llamando a hacer. Y qué lindo, ¿no? Que empieza con ese recordatorio de quién es Él y nos recuerda a la misma vez quiénes somos nosotros en Jesús, y ya después ahí parte el resto de su carta, ¿verdad? Y entonces en eso vamos a continuar en los próximos episodios, hablando más acerca de esta gracia, hablando más de este Jesús que nos salvó, que fue a la cruz y murió por nosotros y resucitó, y que hace posible todo lo que es estar en la palabra, obedecerle y caminar en los caminos de Jesús. Así que muchas gracias por estar aquí con nosotras. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias por unirte a nosotras. Nos encantaría saber de ti. Si estás en Instagram o Facebook, cuéntanos qué fue lo más impactante del episodio de hoy tomando una captura de pantalla, etiquetándonos @ellafloreceoficial y compartiendo tu punto favorito. Si deseas algunos recursos bíblicos gratuitos, visita nuestra página web ellaflorece.org.